Dios les bendiga a todos en esta tarde, a los que están en este momento sintonizándonos a través de Facebook en forma directa. Saludamos a todos los hermanos y amigos que están pendientes de estas grabaciones, deseándoles que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y esperando que a pesar del confinamiento en el cual nos encontramos, su fe no decaiga, sino que su fe crezca. Dos cosas esperamos en este momento, dos cosas. Todo, sea bueno, sea malo, debe tener un resultado bueno para la iglesia y para la obra al final. Número uno, estoy confiando en Dios que esto no durará mucho tiempo. No es una profecía, es una confianza, una fe que hay en mí que me dice que en cualquier momento Dios pone su mano. Eso es algo personal. Y en segundo lugar, esperamos un buen avivamiento, un gran avivamiento cuando todo esto pase. Porque en este tiempo de recogimiento que hemos tenido es cuando mucha gente ha meditado muy profundamente sobre su vida espiritual. Es donde personas que han vuelto atrás han llegado a meditar sobre si realmente vale la pena estar lejos de los caminos del Señor. Y aquellos que están firmes en este momento tienen que haber tenido mucho tiempo para meditar de que sí vale la pena seguir adelante. Los tiempos son difíciles y los días son cortos. Para los tiempos de Adán, de Matusalén, quien más vivió fue Matusalén, 969 años. Después fue Adán y nos habla de más de 930 años. Para los tiempos de Noé, la vida del hombre fue recortada a 120 años. Luego, el salmista David habla de un tercer recorte de vida que Dios hace, donde llegaremos a 70 y los más robustos a 80, que es lo que consta una generación. Eso quiere decir entonces que sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de andar, porque los días son cortos y son difíciles también. Antes de iniciar el estudio de Apocalipsis, su capítulo 1, que no sé si tenga tiempo de terminarlo hoy, pero quiero orar con ustedes antes de entrar en la enseñanza. Quiero invitarle a usted a que recoja su Biblia, la tenga con usted en este momento y haga lo que dice la Biblia en Hechos 17, 10 y 11, donde se habla de los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues con las escrituras, con los pergaminos o rollos en la mano, dice la Biblia que miraban si Pablo decía o no decía lo que las escrituras decían. Ellos eran muy cuidadosos a la hora de estudiar la palabra del Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego que tú bendigas a tu pueblo, derrames tu bendición. Conoce la situación y la condición que en este momento el mundo vive. Hay mucho dolor, tristeza, muerte, y se están viendo situaciones que nunca antes se han visto. Ya esto había sido hablado desde el 2017, más nadie hizo caso. Un multimillonario decía que la próxima guerra que se libraría no sería con bombas nucleares, sino con virus. Lo estamos viviendo en este momento. Wilkerson, más allá aún, profetizaba que Nueva York sería muy golpeado y es el estado más golpeado de los Estados Unidos en este momento. Habla de un encierro, habla de luto y dolor en el planeta Tierra y al final un tremendo avivamiento. El profeta Habacuc dijo en su capítulo 3, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y es que el día de la angustia no fue para una generación, ha sido en todos los tiempos que se ha dado. En todos los tiempos hemos tenido calamidades, ya sea terremotos, ya sea guerra, ahora esta calamidad, Dios, de este virus. Siempre el mundo ha tenido calamidades. En la calamidad que Israel iba a sufrir, el profeta dijo, mas yo estaré quieto en el día de la angustia, porque tú me has revelado que esto es una necesidad por la desobediencia del pueblo. Y el profeta dijo, aunque falten vacas en los corrales y ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar.
Extiende tu mano y fortalece la fe de tu pueblo, Padre. Y allí, en lo más profundo de su corazón, trata con cada ateo, con cada inconverso. Trata con cada persona que ha vuelto atrás. Y hazle ver que Jesucristo es la única esperanza por el Espíritu Santo. Te damos gracias por habernos guardado hasta el día de hoy, Señor. Por la salud que nos has dado hasta este momento. Por todo lo que de ti hemos recibido. Hoy sí valoramos cada día que hemos estado en tu casa. Cómo anhela nuestro corazón tu casa y cómo sentimos la ausencia lejos de tu casa. Es en momentos como estos que uno valora más tu casa, Señor. Cuando uno valora más las enseñanzas correctas de la Biblia. Cuando el pueblo unido se alegra y levantando las manos alaba tu nombre. ¿Cómo anhelamos esos días, Señor? Volver nuevamente y levantar nuestras manos al cielo y proclamar tu grandeza. Esta situación no se dejará que seamos iguales cuando salgamos de ella. Al salir de ellas, debe haber un mayor anhelo por las almas, por la búsqueda de tu nombre y por la asistencia a tu casa, sin pobres y mediocres excusas, por lo cual hay tanta gente con miedo, con terror, que van a la iglesia porque no tienen tiempo para ti. Ahora sí lo tienen. Y no saben que cada día lejos de tu casa nos alejamos más del conocimiento y la iluminación de tu palabra. Por lo cual el Espíritu Santo no puede tratar con nosotros, a nosotros distanciarnos. Tu palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Y una de las formas de acercarnos a ti es estando dentro de tus atrios, dentro de tu casa, y recibir el poderoso mensaje de tu palabra, no comprometido ni adulterado con nada ni con nadie. Padre, gracias te damos en este día y perdona todos nuestros pecados, de palabra, pensamiento y de hecho, Señor. Limpia nuestro corazón de toda maldad, de toda iniquidad, de todo celo, ira, contienda, disensión, herejía, pleito, enemistades, de todo rencor. Limpia nuestro corazón en esta tarde con la sangre preciosa de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, gran Rey. Amén y amén. Quiero iniciar con ustedes en este momento el estudio del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Como decíamos en vez anterior, el libro de Apocalipsis se escribió aproximadamente entre el año 95 y 96 después de Cristo, después que Domiciano desterrara a Juan a la isla de Patmos. Domiciano, uno de los peores emperadores que tuvo la nación de Roma. Fue uno de los 10 grandes emperadores en donde se profetizó la persecución de la iglesia, sobre todo en la carta de Esmirna del capítulo 2 de Apocalipsis, del verso 8 en adelante. Carta que estaremos estudiando luego, solamente que hoy lo vamos a hacer de forma cronológica, un estudio de este libro hasta donde Dios nos lo permita. En este capítulo, la Biblia dice que la revelación se la dio Dios a Jesucristo, y Jesucristo le envió al apóstol Juan por medio de su ángel. Juan estuvo recibiendo esta revelación aproximadamente en un periodo de 2 a 3 semanas. En ese periodo, el apóstol Juan recibe la revelación de Dios y le escribe. Noche tras noche, día tras día, Juan recibe lo que el Señor le quiere dar. Entonces, la Biblia dice que luego de haberla escrita, entonces las envió a todas las iglesias, para que fuera de conocimiento universal. De hecho, ese deseo y ese mandamiento se cumple hasta el día de hoy, cuando la palabra de Dios es de conocimiento en todo el mundo. La Biblia dice entonces de la siguiente manera, en el capítulo 1 y en el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Empecemos. La revelación de Jesucristo le pertenece al Hijo de Dios. Le pertenece a aquel que en hebreo se conoce como Joshua, que en español se conoce como Jesús y que en inglés se conoce como Jesus. Quiero tratar de profundizar esto lo más posible que pueda. En este momento hay un movimiento judaizante, que ese movimiento cree interpretar la Biblia correctamente.
He escuchado a algunos de los que pertenecen a ese movimiento que salieron de la iglesia cristiana porque no tuvieron la formación que deberían tener y se desviaron automáticamente. Y muchos de ellos han llegado a decir que el nombre de Jesús es maldito, porque el nombre correcto de él es Joshua. Damas y caballeros, en hebreo se pronuncia Yahshua, en español Jesús, y en inglés significa, se pronuncia Jesus. Los que han estudiado el español dicen que Jesús significa caballo, y ellos no pueden echar demonios ni encontrar la salvación en nombre de un caballo. Dependiendo del idioma que se hable, los nombres tienen diferentes significados y muchas palabras tienen diferentes significados también. Por ejemplo, el Espíritu Santo realmente en hebreo es Ruach HaKodesh, pero traducido al español es Espíritu Santo. Quiere decir entonces que si yo digo Espíritu Santo también estoy pecando porque estoy hablando de una de las personas de la Trinidad. La Biblia dice que el nombre de Dios es Yahvé. Y al yo decir Jehová, según ellos estamos pecando. Jehová es la traducción al castellano. Esa es la traducción al castellano. Porque nosotros hablamos en castellano, nosotros hablamos en español. Y nosotros alabamos y glorificamos a Dios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Si yo pecare al decir Jesús o al decir Jehová, entonces tiene que haber algún texto en la Biblia que nos diga a nosotros que la única forma de ser salvo es que el pastor y toda la congregación y todos los que se convierten reciban un curso en hebreo para pronunciar correctamente las palabras tales cuales se escribieron. Entonces nos encontramos ante una situación delicada para los débiles en la fe, para aquellas congregaciones que no son alimentadas correctamente con la palabra de Dios. Y encontramos entonces que existe mucha confusión, y la confusión se debe más que todo por la falta de formación en el pueblo del Señor. Simple y llanamente, para concluir en esto, el nombre del Señor ha sido, es y será glorificado en todos los idiomas y en todos los dialectos del mundo. No importa en el lenguaje que se diga, su nombre es temible en todas las naciones del mundo. Sigo leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, Cuando los judíos decidieron traducir el Nuevo Testamento del griego al hebreo, cosa que está en discusión en el día de hoy, pues muchos judaizantes dicen que el Nuevo Testamento nunca se escribió en griego, que realmente se escribió en hebreo y se tradujo luego en griego. Realmente no es así. Históricamente, según documentos históricos confiables, el Nuevo Testamento se escribió en griego excepto Mateo, que fue escrito en hebreo. El libro de Apocalipsis se escribió originalmente en griego. En aquellos tiempos que Jesús apareció con sus discípulos, se hablaba el hebreo, el arameo y el griego. Se hablaba el hebreo porque era el idioma oficial del pueblo de Israel. Se hablaba el arameo porque era el idioma de sus conquistadores, en este caso los caldeos, los babilónicos, en los tiempos de Nabucodonosor. Y se hablaba el griego porque cuando apareció Alejandro el Grande, antes de Jesucristo, entre el silencio que hubo de Malaquías a Juan el Bautista, que fue un silencio de 400 años, Alejandro el Grande se preocupó por universalizar el griego. Quiere decir entonces que se manejaban 3 idiomas en esa época. Por eso ustedes ven hablando a Cristo como Talita Kumi, Eli, Eli, Lama Sabactani, que son no palabras en lengua, sino en arameo, la que él está diciendo en la casa de Jairo cuando levantó a su hija que estaba muerta, el Talita Kumi, o cuando estuvo en la cruz, Eli, Eli, o Eloi, Eloi, Lama Sabactani, el Señor estaba hablando en ese momento en el idioma arameo, porque eran 3 idiomas que el pueblo conocía en ese entonces. Así que el Apocalipsis se escribe en griego, y la palabra es Apocaliptus, que significa correr la cortina o quitar el velo para ver lo que está allá afuera. En este caso sería quita la cortina, hablando proféticamente, para que puedas ver el futuro. Ahora, la Biblia dice entonces la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Y se dice entonces que nosotros tenemos que saber pronunciar el nombre de Dios. Originalmente, hace alrededor de 3.450 años atrás, cuando Dios le entregó a Moisés
lo que se llama la Ketubash, o sea, los 10 mandamientos o el decálogo o el contrato matrimonial, que es la explicación correcta de la palabra Ketubash. Vuelvo y repito, que son los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, cuando en ese momento se lo entregó, que es un contrato matrimonial, hace alrededor de 3.450 años atrás. Y cuando Dios se lo entregó a Moisés, para aquel entonces el nombre de Dios era un nombre impronunciable. Se dice que el nombre de Dios se escribió YHVH, y en esto están de acuerdo todos los eruditos del mundo, inclusive los eruditos judíos. De hecho, para aquellos que discuten contra nosotros diciendo que el nombre de Dios es Yahweh, ellos deben de buscar un poquito de historia y deben darse de cuenta que la W apareció hace alrededor de 330 años. Es el tiempo en que apareció la W. Entonces, la Biblia menciona que el nombre de Dios era el YHVH, y como no se le podía pronunciar, entonces se le conoció como el tetragramatón o el tetragrama. Es como si yo dijera en este momento, en este instante, le dijera a ustedes que el tetragramatón les continúe bendiciendo. Muchas personas no me entenderían, pero era el título, la forma en que se interpretaba el nombre de Dios, por la cual no se podía leer al no tener vocales dentro de él. Entonces, no fue que las vocales o las letras se perdieron, como algunos dan a entender. Realmente no estaban, por lo cual algunos maestros judíos estudiaron entonces cómo pronunciar el nombre del Señor y tomaron 2 vocales, la A y la E, de un antiguo verbo conocido como ayaser. Entonces el nombre del Señor viene a pronunciarse Yahvé, y como la pronunciación hebrea no pronuncia la H, entonces se pronuncia Yahvé. La Biblia católica lo traduce mucho mejor. No quiero decir con esto que las enseñanzas católicas son buenas. Estoy hablando solamente de la traducción del nombre de Dios en la Biblia católica. El nombre de Yahvé es el nombre correcto del Señor. Yahvé Elohim Sebaot, que traducido al castellano significa Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces dice la Biblia que de Yahvé vino la revelación directamente a Yahshua. O sea, del Señor o de Dios, de Elohim, vino la revelación directamente a Jesús. Y sigue diciendo así: y se la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra que deben suceder pronto. Pero pastor, hace 2000 años de esto, y realmente no podemos hablar de pronto. La palabra pronto aquí, en el griego, viene de una palabra que se traduce o que tiene que ver en el español con el término tacómetro, que habla de velocidad. Lo que se da a entender aquí es que cuando los primeros acontecimientos empiecen a darse en el tiempo del fin, que no era en ese momento, a partir de ese momento todo se vendrá rápidamente. O sea, les explico mejor. En el momento que los acontecimientos finales, como los que estamos viendo, de Rusia llegando a la frontera de Israel a 8 kilómetros, de Irán pidiendo la destrucción de Israel, de Turquía enemistado y luego entra en amistad con Rusia, del problema que tenemos en cuarentena en este momento, todas esas son señales que van dándose rápidamente y van a desembocar en el arrebatamiento de la iglesia, la aparición del anticristo y el comienzo de 7 años de tribulación sobre la tierra, y posteriormente de un gobierno mundial por los últimos 3 años y medio. Todas estas son señales que quiere decir que esta palabra pronto está ahorita mismo en pleno cumplimiento. Sigue diciendo: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, envió la revelación por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra aquí para siervo es doulos. Algunos la leen como dulos. No se puede leer dulos porque el griego no se puede leer igual que el inglés. El griego se lee como es y se escribe doulos, y a su siervo Juan, a su doulos Juan. Y la pregunta es, pastor, ¿qué significa doulos? Doulos significa uno que sirve por voluntad propia. O sea, un siervo de Dios no es uno que alaba en el altar porque le pagan, porque está obligado. El predicador no es uno que dice, si no me pagan, yo no puedo predicar. No, un doulos es uno que sirve a Dios de corazón y por voluntad propia. Dios le va a bendecir. Dios le va a derramar sus bendiciones hasta que sobreabunde. Pero un siervo de Dios es uno que sirve de corazón de manera incondicional. Eso es un doulos. Vamos al versículo 2.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, ¿de qué es lo que Juan dio testimonio? De la palabra del Señor. Como aquel entonces no existía todavía en sí todo el Nuevo Testamento, pues se escribe el Apocalipsis para cerrar, aunque ya habían algunos libros ya del Nuevo Testamento, habían varios corriendo ya, casi todos. En ese momento Juan va preso por causa de la palabra del Señor. Él dio testimonio acerca de las revelaciones que todos ellos recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la revelación que tuvieron, sino de la iluminación que Dios le daba de todo lo que tenía que ver también con el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que el hombre era un hombre apegado totalmente a la palabra de Dios. Ese es un llamado indirectamente que se nos hace a nosotros en el día de hoy. Que cada vez que prediquemos, cada vez que enseñemos, tratemos de hablar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. He visto muchos predicadores por internet, por Facebook, que les gusta gritar y hacer un espectáculo. Realmente debemos utilizar los medios para educar al pueblo acerca de los tiempos que pasaron, los que son y los que vienen en este momento. Hay un tiempo para todo. Dejemos el alzar la voz para cuando estemos en el altar. Cuando estamos en Facebook, tratemos de educar correctamente al pueblo de Dios conforme a las Escrituras. El grito no es sinónimo de poder. El grito no es sinónimo de unción. El grito no es sinónimo de santidad. El grito no es sinónimo de pureza espiritual. Ahora bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha dicho. Número 2, Juan dio testimonio acerca de la persona de Jesucristo. Dar testimonio acerca de la persona de Jesucristo significa que es hablar de Jesucristo desde las primeras profecías hasta el momento de su muerte, resurrección y su segunda venida a este planeta, contando con el arrebatamiento de la iglesia. Juan habló de arrebatamiento de iglesia en el evangelio que él escribió en el capítulo 14, en el versículo 2 dijo: en la casa de mi padre, hablando de las enseñanzas del Mesías, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Les preparo una habitación para cada uno de ustedes. Entonces Juan sí habló de ese tema, aunque no lo hizo con la profundidad que lo hizo el apóstol Pablo. Pero Juan lo hizo, y bíblicamente Juan habló de ese tema. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Ahora bien, y da testimonio también de todas las cosas que ha visto. Aquí encontramos 3 motivos por los que Juan fue a parar a la isla de Patmos: por predicar la palabra de Dios correctamente, por hablar de la salvación que solamente está en Jesucristo en una época de mucha idolatría, y por hablar de todo lo que él vio. Entonces, él aquí es no más que otra cosa que un testigo de la palabra, del mensaje, de la revelación de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Lo que el texto está diciendo es que en la predicación de Juan, Jesucristo era el centro de atención. No es como hoy, que el centro de atención lo son diferentes personas con diferentes títulos. En los tiempos juaninos, no. En los tiempos apostólicos, no. Jesucristo era el centro de la predicación. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Analicemos el verso 3. 1. Bienaventurado. La palabra bienaventurado, desde el hebreo se conoce su significado como bendito o como feliz. O sea, lo que el texto está diciendo es que queda automáticamente bajo la bendición de Dios toda persona que lea, que estudie, que escuche la palabra de este libro, porque el tiempo está terminando. Entonces quiere decir que cuando el pastor abre el libro Apocalipsis para reeducar a la congregación, automáticamente la está colocando a ella y su vida y su familia y todo lo que le rodea bajo una poderosa bendición de Dios. Hay personas que dicen: yo no predico Apocalipsis porque yo no voy a ver al anticristo. Personas que dicen: yo no predico Apocalipsis porque esta iglesia es de adoración, no es iglesia escatológica. Esas son palabras generalmente de personas, número 1, que no les gusta estudiar las Escrituras, y número 2, que no tienen llamado. Una persona que realmente tiene llamado anuncia todas las palabras de esta vida al pueblo del Señor. Advierte al pueblo del Señor de todas estas cosas que vendrán. No es como muchos piensan que, bueno, en esta iglesia nosotros somos de adoración o somos casa de alabanza. Entonces, no.
todos los pastores estamos comprometidos a enseñar al pueblo acerca de este libro. Imaginemos por un momento que no hubiera necesidad, como algunos dicen, de hablar de este libro a la congregación. Entonces surge una pregunta: ¿para qué el Señor lo dio si no es necesario en la iglesia? ¿Para qué el Señor dio esta revelación y permitió la persecución de Juan? Porque Dios quería a Juan en plena soledad, en pleno distanciamiento, para poderle dar la poderosa revelación de este libro. Por eso permitió que fuera preso a Patmos. Luego permite la muerte de Domiciano y luego permite la salida de Juan de Patmos, que es Turquía, para ir inmediatamente a llevar la revelación de este libro. Entonces sí es importante. Lo que sucede es que este libro le exige a cada pastor tiempo super extra para estudiar. Hay que ir más allá de lo que se está acostumbrado. Este no es un mensaje que Jesús levantó a Lázaro. Este no es un mensaje que la señora tocó el borde del manto del Mesías y fue sana. Esto es totalmente diferente. Esto es un libro mucho más profundo que tiene diferentes formas de interpretaciones. Entonces, estamos todos, sin excepción, obligados a estudiar y a darle al pueblo lo que realmente él necesita. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes del que era, el que es, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Analicemos. Juan a las 7 iglesias. Entonces está hablando de las 7 iglesias de lo que se conocía en aquel tiempo como Asia Menor, que es lo que conocemos hoy como Turquía. Gracia y paz. La palabra gracia era un saludo judío. La gracia de Yahvé esté con ustedes. La palabra paz es el saludo gentil. La paz del Señor sea contigo. Entonces quiere decir que aquí Juan está saludando a los dos pueblos como si fuera un solo pueblo. Porque él estaba consciente que las congregaciones estaban formadas tanto por judíos como por gentiles convertidos al cristianismo. Entonces les envía un saludo dando a entender que en el pueblo de Dios todos somos iguales. No existe diferencia. Es cierto que Israel nació, según Génesis 12, de los lomos de Abraham. Es cierto que tiene la promesa de existencia eterna, según el Salmo 89, 34. Es cierto que de la única capital del mundo por la cual se nos llama a orar es por Jerusalén. Es cierto que el Mesías nació allí, predicó el Evangelio, y también es cierto que la salvación viene de los judíos. Nada de eso nosotros podemos decir que no. Pero en Cristo Jesús, el negro, el blanco, el hombre y la mujer, el judío y el gentil somos uno, a través de su muerte y a través de su resurrección. Por eso la Biblia dice que la salvación es primeramente para los judíos y la condenación también es primeramente para ellos. Aquí no hay diferencia. La salvación es para todo el mundo y la condenación para aquel que lo rechaza a él también. Por eso dice gracia y paz. Un saludo a un pueblo que está unificado en una sola persona, Cristo Jesús. Sigo leyendo. Del que era, del que es y el que ha de venir. Antes, cuando hablábamos acerca del nombre de Dios, el nombre del Señor, que es Yahvé, traducido en castellano como Jehová, se conoce como un nombre compuesto. Compuesto significa que tiene varios significados. Y a la vez, al tener varios significados, es un nombre transliteral, que significa que tiene 3 significados. El nombre del Señor significa quién fue, quién es y quién viene de camino. Y aquí, antes de decir Yahvé, se le menciona a él con el significado de su nombre. Quiere decir entonces que dice gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. El que es tiempo presente, el que era pretérito pasado y el que viene de camino pretérito futuro. Eso quiere decir que el Señor es el Señor de los 3 tiempos. Antes que el mundo existiera, Él existía. Me gusta cómo lo traduce en el libro de Job, la versión, nueva traducción viviente, que dice, antes de que el tiempo existiera, ya existía el Señor con su Dios. Antes de que el tiempo existiera. Es el Dios del presente, que está presente en todas nuestras situaciones y condiciones, sean buenas o sean malas. Y es el Dios del futuro, que conoce y maneja los 3 tiempos. No existe un ídolo, una imagen, ni un personaje en la historia que pueda hablar de esa manera acerca de él. Ese es el tetragramatón o el tetragrama, el Dios de los 3 tiempos. Y sigue diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando la Biblia habla de los 7 espíritus, no está diciendo que el nombre de Dios
que delante de Dios existan en sí 7 espíritus. Porque hace mucho tiempo atrás decía un pastor con una enorme cantidad de años en Instituto Bíblico, él decía que él quería probar que Dios tenía 7 espíritus, el Espíritu Santo más 6 espíritus más. Entonces nos pidió que buscáramos el libro de Isaías en su capítulo 11. Y nosotros fuimos a Isaías 11. Usted puede hacerlo conmigo en esta mañana, en esta tarde. Y cuando vamos a Isaías, en el capítulo 11, se nos habla de la siguiente manera, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, del padre de David, de la tribu de Judá, hablando del Mesías. Y un vástago. Vástago significa que el Mesías tenía que ser un hombre joven cuando saliese al escenario de la predicación. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1. El Espíritu de Dios. 2. El Espíritu de sabiduría. 3. De inteligencia. 4. Consejo. 5. Poder. 6. Conocimiento. Y 7. De temor. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del Espíritu Santo en toda su plenitud. No está hablando de la existencia de Padre e Hijo más 7 espíritus. La Biblia menciona a 3 personas diferentes, trabajando en una perfecta unidad, santidad, conocimiento en su máximo nivel, que aún el hombre no lo puede comprender. Entonces, cuando habla de los 7 espíritus del Señor, está hablando del Espíritu Santo en toda su plenitud, con sus 6 dones más grandes, comenzando con el don de sabiduría. Cuando hablamos del don de sabiduría, me recuerda a mí hace tiempo atrás, cuando iniciamos en el cristianismo, que la gente imponía mucho las manos y había personas que hablaban mucho en lengua. Y se llegó a creer que el don más grande y más importante del Espíritu Santo era el don de lengua. Y hubieron predicaciones de ministerios internacionales que dijeron que el que no habla en lenguas no puede ir al cielo, porque la lengua es una exigencia que la Biblia da y realmente no es así. Al estudiar la primera carta de Corintios en su capítulo 12 y su capítulo 14, nos damos de cuenta que existen dones mejores que el don de lengua, como el don de conocimiento, el don de profecía, de interpretación de lenguas. Y aquí la Biblia nos menciona los 6 más grandes dones. Inclusive Cristo fue investido con ese don al venir a este mundo a tomar un cuerpo prestado. Cuando Luz Bella, que es Satanás, fue creado y se le dio el don de sabiduría también. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios y a las otras iglesias que él oraba para que se manifestara en ellos el don de sabiduría, que es el don más grande del Espíritu Santo. El don de conocimiento, que son cualidades que el cristianismo de hoy ha perdido por causa de una hermenéutica correcta a la hora de interpretar las Escrituras y por falta de dedicarle más tiempo a las Escrituras. Vivimos en un tiempo donde las iglesias quieren cantar 1 hora y que se predique 10-15 minutos, pero cuando se habla de ofrendas y más especiales, se gastan 1 hora hablando de eso. Por eso es que la iglesia está raquítica y enferma como está. Por eso que tenemos gente muy escondida en este momento que tiene miedo hasta de saludar por teléfono, de levantar la mano, por el simple hecho de que nunca se les enseñó el poder guardador que Dios tiene para guardar a aquellos que han esperado y confían en Él. Pero seguimos el estudio bíblico. Dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego sigue diciendo el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Interpretemos este verso bíblico entonces. Empecemos. Jesucristo, el testigo fiel. ¿Sabían ustedes que testigo fiel, la palabra fidelidad, es una palabra que se aplica en su máximo nivel solamente a Dios? La Biblia dice que Dios es Dios fiel. Y al Jesucristo tomar el título de Dios como fiel, automáticamente se hace igual a Dios. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová dicen que Cristo era el ángel del Señor en el Antiguo Testamento y que por lo tanto era Miguel y que Jesús no es más que un ángel creado por el Señor? Realmente no es así. La Biblia dice en Colosenses, en Filipenses, que Cristo creó todas las cosas, sean trono, dominio, principado y potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y sin Él nada existiría en el día de hoy.
La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que todo fue creado por la palabra. Y Juan 1.1 dice que Cristo es la palabra. No solamente Juan 1.1, sino que Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante, presenta al Mesías como la palabra del Señor. Entonces quiere decir que Jesucristo no es el ángel Miguel. El arcángel Miguel es un arcángel o es un poderoso ángel. De hecho, arcángel significa uno que gobierna o uno que manda o jefe de ángeles. Entonces quiere decir que según el libro de Daniel en su capítulo 12 es el salvaguarda de la nación de Israel. No fue que derramó su sangre, porque los ángeles no tienen sangre para derramar. Para salvar al hombre pecador tenía que derramarse sangre real, no sangre de criaturas creadas, sino del creador del universo. En este caso, Él tenía que derramar su sangre por nosotros y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, que era una deuda infinita, una deuda que por sí sola jamás se podría pagar. Bien, dice el testigo fiel. Pero sigo analizando un poquito más. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero la Biblia desmiente esa posición. Por ejemplo, la Biblia dice que el mar estaba por hundir la embarcación. Y alguien dijo, y el Mesías está durmiendo. Yahshua está durmiendo. Y lo fueron a buscar y le dijeron, Señor, levántate, que nos vamos a ahogar. El Señor tranquilamente se levantó. Le dijo al viento, cállate. Y al mar le dijo, aquíétate. Y estos hombres se miraban a la cara y decían, ¿quién es este que al viento, el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué se preguntaban eso? Porque históricamente hay milagros que un profeta puede hacer, pero hay otros que el profeta no los puede hacer. Por ejemplo, el detener el mar, el viento, el detener las inclemencias, eso no le compete al hombre, eso le compete a Dios, no al hombre. Por eso ustedes vieron al señor Maldonado decir al huracán Irma, deshácete, muérete, y el huracán no le hizo caso, porque eso es competencia de Dios, no de este enfermo, falso profeta y falso apóstol. La Biblia dice que mayores obras haremos con el Señor, pero ese texto ha sido muy mal interpretado. Y como haremos mayores obras que Él, haremos más. No, eso no es cierto. Interpretemos bien el verso bíblico. Jesús nunca predicó a millones porque no había satélite. Hoy se predica a millones por satélite. Esa es una obra que Él no hizo, pero que nosotros haríamos por causa del desarrollo científico en los últimos tiempos. Pero si alguien cree que puede hacer mayores milagros que el Maestro, dígame el nombre de una persona que ha resucitado un muerto después de 4 días. Dígame el nombre de un pastor que caminó en la noche sobre el mar, llegó a la barca, un discípulo salió, se hundió y los dos caminaron por el mar. Dígame el nombre de uno. Dígame el nombre de uno que le dice al mar, cállate, y al viento que se detenga. Dígame el nombre de uno. Dígame el nombre de uno que puede dar su vida y al tercer día resucitar. Ese texto hay que saberlo interpretar. Jamás seremos más grandes que el Creador. Jamás. El siervo no es más grande que su Señor. La creación no puede ser jamás más grande que su Creador. Textos mal interpretados, de lo cual hablábamos hace un tiempo atrás. Lo que ates en la tierra yo lo ato en el cielo, y lo que tú desates en la tierra yo lo desato en el cielo. Y comienzan a desatar en el cielo. Leyendo el texto bíblico se habla de desatar en la tierra. El cielo le pertenece a Dios, la tierra le pertenece al hombre. Cumple tu obligación en la tierra, que yo me encargo del cielo, dice el Señor. Hoy todo el mundo comienza a atar desde los cielos. No, mala interpretación del texto bíblico. Como decía anteriormente, ahora que estamos en esta crisis, algunos predicadores aún renombrados tomaron Isaías 20:26 y específicamente lo tomaron hasta el mismo día 20, el día 20 y el día 26 del año 20. Entonces le buscaron Isaías 26:20, entra a tus aposentos, pueblo mío, y cierran la puerta y dijeron, aquí está la crisis. Ahí no está la crisis, ahí está hablando de arrebatamiento. Entonces, ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que alguien que está en los medios de comunicación malinterpreta la Biblia por una fea hermenéutica, entonces tiene una gran cantidad de seguidores que no leen Biblia, que no estudian Biblia, mejor dicho, que no estudian Biblia, y al siguiente día queda todo el mundo predicando que lo que estamos viviendo hoy está en Isaías 26:20. Y eso es un error teológico demasiado grave. Más bien da vergüenza que haya gente que se tome el atributo de predicar sin tener el llamado, sin siquiera preocuparse por estudiar congruentemente las Escrituras.
Entonces el pueblo comienza a decir, aquí está la profecía. Y no hay profecía en ninguna clase. Como les expliqué a ustedes, entra pueblo mío. El pueblo que ha entrado en este momento a sus casas no solamente es cristiano. Hay pornógrafos, hay asesinos, hay violadores, hay criminales, hay ladrones, hay delincuentes, hay vulgares, maticidas, homicidas, genocidas. Hay de todos que están en sus casas guardados por temor en este momento al virus. Entonces ese texto no es aplicable. No es aplicable. Entonces, por causa de este tipo de interpretaciones, es como las iglesias han retrocedido tanto en su vida espiritual y en el conocimiento de la poderosa palabra del Señor. Sigue diciendo el texto. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Señor, ahí está. Él es un ángel. Él es el primero en resucitar. Analicemos este texto, por favor. Antes que Jesucristo resucitara, Elías había resucitado en Sarepta a un hijo, a un hijo de una viuda. Eliseo resucita a un niño también de una tsunamita en Sunem. Jesús resucitó a Lázaro y resucitó al hijo de la viuda Naín, y como si fuera poco, Pedro resucita a Dorcas. Entonces sí hubieron resurrecciones. Lo que el texto nos da a entender es que es el único que tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Eso no lo tiene nadie. Una vez, cuenta la anécdota, que un hombre llegó donde el sabio y le dijo al sabio, yo quiero ser más grande que Jesucristo. ¿Cómo puedo hacerlo? El sabio le miró y le dijo, no es difícil. Necesitas hacerte 12 discípulos. Él dijo, yo puedo. Debes hacer que te sigan. Él dijo, yo puedo. Tienes que hacer milagro y derrotar la muerte. El hombre se quedó pensando. Al final tienes que morir. Y para ser más grande que él resucitó al tercer día. Tú tienes que hacerlo al segundo. Se dio de cuenta que era imposible. Por eso, todo iluminado que existe hoy, digno de la adoración para sus feligreses, mal enseñados, todo mal llamado profeta que aparece hoy a quienes idolatran por encima de la Biblia, no son más que carne de cañón para el infierno. Y sus seguidores igualmente. Jamás en la Biblia nuestro Señor y Rey puede ser comparado con un ser humano. Jamás en la vida podrá ser comparado. El soberano de los reyes de la tierra. Mejor aún, en griego dice el juez de los reyes de la tierra. Eso quiere decir que hoy mucha mente se mata por entrar a la política y ocupar un cargo en el gobierno. Y otros por llegar a la presidencia de una nación. Y lo que no saben ellos, porque nunca se los han informado realmente como debe de ser, que un día darán cuenta al Eterno por la posición que ellos van a adquirir. Yo estuve en Costa Rica un tiempo, los políticos llegaban al Ricardo Saprissa, al estadio Ricardo Saprissa, que se encuentra en San José, la capital de Costa Rica, en el área de Tibás, y cuando hacían clamor y ellos iban, oraban por ellos, los ungían con aceite y todo lo demás. Aquí en Panamá también, ¿saben? Cuando alguien va para la política, los predicadores más reconocidos en el país generalmente los llaman, los ungen con aceite, después que gana, el que ganó lo ungen con aceite y de todo lo demás. Pero nunca le dicen esto. Si tú llegas al poder y tú robas y tú mientes, el diablo te va a llevar para el infierno. Y le esconden esta verdad a los políticos. Hermanos, amigos, damas y caballeros, esta verdad bíblica no solamente es para el pobre, es para el político, para el millonario, para el acaudalado, que cree que porque tiene dinero va a evadir la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser negociada, no está en venta, no puede ser corrompida por nadie en esta tierra. La ley universal creada por el divino hortelano, por el divino creador, dice que lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Toda persona que llega al poder de una presidencia, toda persona que llega a gobernar un país le va a dar cuenta a Dios por la forma en que gobernó a ese país. Y no solamente eso, a los diputados que me pueden estar escuchando de mi país o de otros países, un día ustedes le darán cuenta a Dios por la basura de leyes que ustedes hacen, aprobando el homosexualismo, aprobando leyes que favorecen a los narcos, a los asesinos. Un día ustedes darán cuenta a Dios por lo que ustedes están haciendo. Y no habrá pueblo ni habrá voto que pueda evitar que ustedes sean condenados en el día del juicio final, según Apocalipsis 20:11.
Quizás a ustedes cuando llegan a las iglesias los pastores los suben al púlpito para que den un falso discurso, cosa que nunca deben hacer, porque el púlpito es el altar, el lugar santísimo donde un político no tiene que hablar. Es exclusivamente para la exaltación, glorificación de Dios y la predicación de su palabra. No es para subir políticos corruptos y mentirosos que entran limpios, que entran sin dinero al puesto y al cargo que van a ostentar y salen millonarios. ¿Cómo necesitamos que el púlpito y la casa de Dios sean nuevamente limpiadas? En vez anterior, hubieron 2 personas que cuando hablé del templo no estuvieron de acuerdo conmigo. Y me dijeron que no estaban de acuerdo conmigo. No me molesté absolutamente para nada, porque yo nunca predico para estar de acuerdo ni con usted, ni con su pastor, ni con su profeta, ni con su apóstol. Lo que a mí me preocupa es estar de acuerdo con las Escrituras. Y la Escritura dice en el Levítico capítulo 19, ten reverencia por mi tabernáculo, por mi templo. Ten temor, ten respeto por mi casa, dice la palabra de Dios. Y si alguien dice, no estoy de acuerdo, ese problema suyo. Yo solamente anuncio y digo lo que la Escritura dice. De igual manera, ¿dónde se escogió una casa para el Señor? ¿Dónde se levanta una casa? Luego se dedica la casa al Señor con unción de aceite, con aceite, con ayuno y oración, y al final queda un político mentiroso, ladrón, subido en el altar, hablando mentiras solamente. Y no solamente eso. Cuando llega un político, no importa si es adúltero, fornicario, mentiroso, llega una persona con dinero, lo primero que se dice es, hoy con nosotros tenemos la visita a fulano de tal. Un aplauso al Señor. Y están aplaudiendo al loco ese lleno de dinero que llegó. Nunca están aplaudiendo al Señor. Pero nunca dicen, hoy damos gracias por la hermana Juana, que ella vende hojaldras, vende empanadas y vende algunas cosas de comer en el mercado. Y ella ha sido fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Y cuando llega cansada siempre busca una escoba para limpiar el templo. A la hermana Juana nadie la mienta porque Juana no tiene diezmos grandes. Los que mientan son a estos enfermos, y tan enfermo está el que lo mienta como el que llegó. Finalmente, en este punto, el púlpito no es para ensalzar a nadie, es para glorificar el nombre del Señor. Y es una ley que todo pastor debe conocerla por conocimiento bíblico, por respeto, por temor a la casa del Señor. Y más aún sabiendo que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 en adelante. Pero dejémoslo allí, continuamos aquí. El que es el juez de todos los gobernantes de la tierra. Al que nos amó. En griego mejor aún dice al que nos ama. Al que nos ama significa tiempo presente. Al que nos amó significa al que en un tiempo tuvo amor por nosotros. El amor ágape. Aquí es al que nos ama, tiempo continuo. Nos amó en el pasado, nos ama hoy y nos seguirá amando mañana. El Dios que nunca dejará de preocuparse por su creación. Tanto así que la Biblia enseña que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Quiere decir que la única forma de combatir el pecado es a través de la sangre de Cristo Jesús. Si esta grabación o llega algún cura o algún sacerdote, quiero explicarle esto rápidamente. La única forma de quitar pecado no es metiéndose en un confesionario y contándole a usted todos los pecados que hemos cometido. Número 1. Número 2. La única forma de alcanzar perdón del pecado no es pedirle al Papa que perdone el pecado del mundo, porque Él no puede, Él no tiene permiso bíblicamente para hacer eso. Número 3. La forma de perdonar pecado no es haciendo largas caminatas, ni procesiones, ni a través de sacrificios humanos. En 1 de Juan capítulo 1, versos 7 y 9 finaliza diciendo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpie de todo pecado. La única forma que el hombre se ponga a cuenta con Dios es cuando sus pecados son lavados, su corazón es lavado a través de la sangre de Cristo. Romanos 10, 8, 9 y 10 confesando su nombre. Primera de Juan 1, 7 y 9, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Salmo 51, confesando nuestros pecados. Es como alcanzaremos realmente el perdón del Señor de todos los males que hemos cometido en esta vida de palabra, pensamiento y hecho. ¿Por qué no se predica así? Porque se dice, no ofendas a ninguna religión. Es que yo no estoy ofendiendo religión. Yo estoy predicando el Evangelio. Y el Evangelio dice que la única forma de adquirir perdón de pecado es a través de la sangre de Cristo. Y si eso ofende a algún religioso, pues le va a ofender.
Aquí no estamos atacando exclusivamente a una persona, estamos atacando una idea errónea, una enseñanza antibíblica, una enseñanza demoníaca. Si el perdón de pecados se alcanza por obra, entonces ¿por qué murió Cristo? En vano murió Cristo. Inclusive, si la justificación del hombre, dice Pablo, fuera por las obras de la ley, entonces Cristo murió de más. Y no solamente eso, si usted que es hermana, usted pacta para que su esposo sea salvo, usted está perdiendo el tiempo. Lucas capítulo 18 dice que es a través de la oración, hablando con Dios, como Dios se mueve, no dando dinero para que su esposo se salve, se convierta en su pecado, los confiese y sea limpio. Esa no es la forma, no es la fórmula que el Señor dejó. Pero desgraciadamente, como nadie ataca estas mentiras y herejías, el mundo sigue sumergido en el oscurantismo y en la ignorancia bíblica, en el analfabetismo bíblico. Y los responsables somos nosotros los predicadores. Según Oseas 4:6 en adelante. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mejor todavía en griego dice, y nos hizo un reino sacerdotal. Un reino sacerdotal. La palabra reino habla de autoridad. Mateo 28, les doy autoridad. Y sacerdotal significa intercesión, ministración. Eso es lo que somos todos nosotros en Cristo Jesús. No un exclusivo grupo que se le conoce como los ungidos. No, en ninguna manera. Ustedes tienen la unción del Santo, dice Juan. Todos estamos ungidos por el Espíritu Santo. Todos estamos unidos. Y dice la Biblia que delante de Dios, tan pronto confesemos el nombre de Cristo y declaremos nuestro pecado y seamos limpios de nuestro pecado, somos un reino sacerdotal inmediatamente. Y eso no se consigue por ofrenda ni con pacto. Se consigue con arrepentimiento. Pastor, ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento cubre dos palabras significativas e importantes. La primera, reconocer la falta. Y la segunda, no volverlo a hacer. Si la falta se reconoce y se sigue haciendo, no hay arrepentimiento. Si usted confesó sus pecados y luego los volvió a hacer, no tiene ningún arrepentimiento. Es como quien se ve en el espejo, se olvida y se vuelve a ver de nuevo, y es una vida rutinaria. Un cristiano verdadero es uno arrepentido que dejó el mundo atrás. Pablo lo explica mejor cuando dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que el cristianismo tiene que ver con un arrepentimiento genuino y verdadero. Quiero terminar con dos pasajes bíblicos. El 6 nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. O sea, nosotros fuimos limpios, fuimos cambiados y nos hizo Él un reino para honrar y glorificar a Dios. Cuando la Biblia habla de honrar y glorificar a Dios, debemos hacerlo de palabra, pensamiento y de hecho. En otro estudio explicaré más a profundidad este concepto. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nadie puede llamarse cristiano si su corazón no ha sido limpio por la sangre. Número 1. Y número 2. Si no da testimonio de que ha sido limpio con su forma de vivir. Una forma es ir a la iglesia. Una cosa es ir a la iglesia. Una cosa es predicar. Una cosa es decir soy salmista. Y otra cosa es el testimonio que tenemos nosotros en la calle, en el bus, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en el templo, donde quiera que vayamos. Son dos cosas diferentes. De eso hablaré un poquito más en el próximo estudio. Finalmente, he aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué significa esto, pastor? He aquí que viene con las nubes. Apocalipsis 1:7. Está hablando de la tercera guerra mundial. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿De cuál tercera guerra mundial? Está hablando de Isaías 63, de Zacarías capítulo 12, 13, 14, Ezequiel capítulo 7, está hablando de Mateo capítulo 24, está hablando de Apocalipsis capítulo 16, capítulo 19, Salmo capítulo 2. De eso está hablando, de la tercera guerra mundial. ¿Y todo ojo le verá, pastor? Sí, todo ojo le verá. ¿Sabía usted que aquí está profetizado en televisión, en satélite y más? Por ejemplo, en Zacarías 14 dice que todo Israel verá al Señor venir. En Apocalipsis capítulo 11 dice que los dos testigos, sus cadáveres serán puestos en la plaza que en sentido figurado es Sodoma. Y
Egipto, hablando de homosexualismo e idolatría, cuando la capital de Israel, Jerusalén, sea internacionalizada y convertida en un centro de homosexualismo y de idolatría mundial para el futuro que no está muy lejano. ¿Cómo es que todos los habitantes del mundo van a ver los dos testigos muertos, tendidos en un lugar? La única forma de verlo es en una cadena mundial de televisión. Estos textos, lo que están profetizando es el satélite, la televisión y todo lo que tiene que ver con ellos. Pero vamos a profundizar esto un poco más en el próximo estudio. Que aquel que es gran rey por siempre les continúe bendiciendo a todos ustedes. Mi rey sea con ustedes siempre. Amén.